Buenos días a todos, mi nombre es Sebastián Greco, soy veterinario recibido en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, y soy docente de semiología actualmente, de salud y producción equina, y ex docente de anatomía 1 y 2 de esa casa de estudios. Eh, Hoy la idea es ver lineamientos generales y nuevos de la odontología equina dentro del marco del ciclo de seminarios de educación continua de medicina deportiva del equino en este año 2020 que nos encuentra frente a esta pandemia y que, bueno, me alegro que podamos estar juntos de esta forma, aunque sea, como para compartir nuestros conocimientos. Para comenzar, quisiera mostrar esta foto porque me parece realmente muy interesante, siempre me llamó la atención. Es un preparado anatómico de un paciente que nos permite visualizar fácilmente que nunca hay que inferir cómo está el 100% de la boca de un paciente de un equino, solamente evaluando y mirando la dentadura incisiva, donde ahí está la flecha amarilla. Debido a que si ustedes miran lo que ocurre aquí en lo que es la zona de premolares y molares, pueden darse cuenta que hay no solo una alteración de la conformación oclusal, sino que también hay áreas de osteólisis, posiblemente por una afección infecciosa de tipo osteomielítica, que ha derrumbado la anatomía que ahí persiste durante toda la vida del animal y que obviamente esto lleva a problemas muy severos en este caso. Con eso en mente, nuestros objetivos hoy van a ser hablar de la necesidad de la atención dental en esta especie, aprender un poco de cómo el caballo puede expresar o no signos clínicos debido a las alteraciones bucodentales que puede llegar a sufrir, y hablar un poco de la relación que hay entre la alimentación de nuestro paciente y los problemas odontológicos más frecuentes. Y por último, ver cómo cambia la cavidad oral de un caballo durante toda su vida, es decir, qué pasa con el caballo geronte. ¿Sí? Entonces, para comenzar, vamos a nivelar nuestro conocimiento anatómico y fisiológico, viendo cuáles son las características de esta especie. Una de ellas es el anisognatismo, que quiere decir diferencia entre las arcadas maxilar y mandibular que conforman la cavidad bucal o la cavidad oral. Entonces, se define como anisognatismo a la diferencia que en el caso del caballo es de un 30% más grande, más ancha, lo pueden ver acá a la izquierda en esta línea roja, el maxilar que lo que es la arcada mandibular. El ancho es bastante diferente, y lo otro que también es fácil de apreciar es que la arcada maxilar tiene una cierta convexidad en la línea de premolares y molares, cosa que no tiene la arcada mandibular. Así que el anisognatismo es justamente eso, el ancho maxilar es un 30% mayor al ancho mandibular, y esto va a tener muchísima importancia, va a revestir muchísima importancia a la hora de evaluar qué patologías se desarrollan dentro de la cavidad bucal. Otra característica es la anelodoncia. Como ustedes saben, los animales elodontes, como por ejemplo ahí pueden ver un lagomorfo, un conejo, o una liebre, tienen un grupo dental, que en general son los incisivos, que son de crecimiento continuo. Así se define la elodoncia. El caballo, por el contrario, es un anelodonte, es decir, que el crecimiento dental es limitado con el tiempo. Y, como para que ustedes tengan el dato en mente, hacia los 7 años de edad termina de formarse cada uno de los órganos dentales. La anelodoncia
dijimos que es el crecimiento limitado por el tiempo, pero el caballo tiene otra característica más, que es la erupción dental, que en esta especie es continua. Es decir, todos los años, mientras el diente es desgastado, debido a la dieta que compone a la alimentación del caballo, decía, mientras es desgastado, va existiendo una erupción dental de cada uno de esos dientes, tanto sean premolares, molares como incisivos, y que tiene una tasa de erupción de unos 3-4 milímetros por año. En condiciones patológicas se va a alterar esa tasa de erupción y también a veces se puede alterar la tasa de desgaste. ¿Mm? Otra característica es la difiodoncia. Esta característica no es propia del caballo, esta característica es compartida con otras especies y no es más que el recambio dental de dientes deciduos o de leche por dientes permanentes. No todos los grupos dentales tienen antecesores de leche. Hay grupos dentales que son definitivos desde que aparecen en la cavidad bucal. Esto pasa con los caninos, es decir, con los dientes conocidos como colmillos. Hay bibliografía que describe un estadio de una especie de capuchón de diente deciduo de los caninos, pero no es constante. El primer premolar, ahí marcado con una línea, con una flecha blanca, que tampoco tiene antecesor de leche, el famoso diente de lobo, y principalmente los tres molares, molar 1, molar 2 y molar 3. Esto alcanza tanto a la dentadura maxilar como mandibular. Los demás dientes, incisivos y premolares, tienen antecesores de leche. Dejé esta característica hacia el final porque es la más importante para entender varios conceptos dinámicos de la boca del caballo, ¿sí? ¿Y qué es la ipsodoncia? La ipsodoncia se contrapone, o digamos, es una de las diferencias más grandes contra un diente clásico que conocemos todos, que es el diente braquidonte. Por ejemplo, el diente de un humano, donde uno puede ver una corona revestida en su totalidad por esmalte, un cuello, una zona adicional antes de la zona radicular y la zona apical propiamente dicha. Si vamos al diente del caballo, vemos una zona apical, una zona con dos raíces, en este caso un diente mandibular, por eso tiene dos raíces solas, pero después lo que no vamos a ver a diferencia de un diente braquidonte es un cuello, debido a que el diente ipsodonte no tiene un cuello, una zona transicional. El diente ipsodonte está dividido en corona clínica, que es lo que uno ve cuando abre la boca de un caballo, una corona de reserva, que es lo que va a utilizar durante toda su vida, en esa erupción dental continua, y por supuesto en el extremo apical, que está contrapuesto al extremo oclusal, se encuentran las raíces. Las raíces tienen un número variable según sean dientes maxilares o dientes mandibulares, hablando de premolares y molares, y reviste una situación particular los terceros molares mandibulares, que ellos tienen también tres raíces alineadas, como las ven acá, estas dos, pero se le agrega una más en el extremo distal o caudal, que es lo mismo. Entonces, para que quede claro cómo se comporta la ipsodoncia a lo largo de toda la vida del caballo, fíjense un caballo joven, cómo se puede clasificar las diferentes partes fácilmente. Estas que están teñidas de marrón por la dieta del animal son las coronas clínicas, todo esto es corona de reserva, y los extremos apicales, acá arriba lo mismo va para la zona mandibular, y fíjense lo que ocurre con un caballo viejo, con un caballo geronte, como además de acortarse la corona de reserva y mantener en cierta forma un capital dental en la corona clínica, lo otro que sucede es la elongación de estos fragmentos apicales, que en el caballo viejo se hacen más agudas y, por supuesto, frágiles, ¿no? Lo otro que se puede apreciar acá es que cuando
los dientes van erupcionando, va a producir un cambio en consecuencia a toda la morfología circundante, es decir, al área donde están los senos paranasales y donde está la nariz. Y esto es bueno recordarlo porque hacia el final de esta pequeña charla vamos a ver cómo se ve la cabeza desde el exterior, cómo se aprecia un caballo joven y el mismo caballo cuando llega a Geronte, a viejo. Vamos a ver cómo cambia su morfología externa debido a este desgaste dental. Por supuesto que el caballo es heterodonte, junto con otras especies, comparte esta característica que es tener diferentes grupos dentales con diferente función entre esos grupos dentales. Por ejemplo, los incisivos, que son elementos de cosecha, los caninos, que son elementos principalmente de defensa, por eso los machos tienen caninos y generalmente las hembras carecen de ellos. Y luego el grupo de premolares y molares, que se les puede llamar en alguna región de Europa materia masticatoria, que sirven exclusivamente para la trituración dentro de la fase de alimentación denominada trituración. Cosecha a expensas de los incisivos, trituración a expensas de premolares y molares. Existen algunos indicadores para todo esto, encuadrarlo en la fisiología, y antes de hablar de la masticación, existen algunos indicadores anatómicos que definen al equilibrio oclusal. Por ejemplo, la curva de Spee, que es una curva semejante a una línea como la que está dibujada en amarillo acá. Existe un ángulo de oclusión molar que es variable, como lo dice acá este gran artículo hecho por el doctor Stasic y sus colaboradores, donde tomaron la angulación de cada uno de los dientes maxilares, de cada uno de los premolares maxilares y de cada uno de los dientes premolares y molares mandibulares. O sea, están las dos baterías masticatorias, maxilar y mandibular, mesuradas con cada ángulo de cada diente. Por ejemplo, el segundo premolar arrojó una angulación de 15 grados y así hasta el último molar podemos ver que hay un cambio de 15 a 20 grados. Y ocurre algo similar en la zona o en el área mandibular. Esto es bueno saberlo y tenerlo en cuenta debido a que si uno no sabe que existe esta angulación, probablemente a la hora de instrumentar una boca, uno detecte este cambio muy sutil en la angulación y pueda creer que está debido a una situación patológica y erróneamente uno tendería a regularizar con un equipo motorizado esas pequeñas diferencias de angulaciones de cada uno de los dientes, que por supuesto no hay que hacer. Con esto en mente, vamos a hablar un poco de ciclo masticatorio. El ciclo masticatorio, como ustedes van a ver en esta muy buena animación, extraída del doctor Rucker y colaboradores, es un ciclo de 4 fases que empieza con una fase de apertura, luego existe un golpe de cierre, que es eso que ven ahí, que es la posición de las baterías masticatorias, en este caso a la derecha, el golpe de cierre y le sigue un golpe de trituración, que es ese movimiento y que termina por conformar, luego de la recuperación a su forma original de la mandíbula, ahí en situación central, termina de conformar un ciclo masticatorio. En general, ese ciclo de 4 fases siempre es unilateral y aproximadamente se da un ciclo por segundo. ¿Sí? Como ustedes van a ver ahora, ahí el caballo cambia a masticar del lado izquierdo, por eso se dice que la masticación es unilateral alternada, ¿sí? Derecha e izquierda. Lo que no va a ocurrir nunca es una masticación bilateral al mismo tiempo. Eso no debe ocurrir debido a que el caballo no mastica de esa forma. ¿Cuáles son los signos que pueden presentar los caballos? La verdad es que es muy difícil
valorarlos porque los signos clínicos, esta especie, que dicho sea de paso en la escala animal es un animal presa, al ser un animal predado, convive con disimular los dolores. Y mucho más si el dolor se trata de un lugar tan silente como es la boca. Así que los signos suelen ser leves a moderados. Cuando hay signos clínicos evidentes, realmente a veces es muy tarde para eh, hacer algún tratamiento más conservador. Por lo tanto, eh, las entidades que uno ve más evidentemente son bastante restrictivas y alteran muchísimo el ciclo masticatorio. Por eso uno se da cuenta que el caballo está comiendo despacio, que le cuesta comer, etcétera, etcétera. Todo eso conlleva a esto que es una dismasticación. En este caso pueden ver una yegua de pura sangre de cría, a la cual asistí a revisar y que un colega me envió este video enriquecedor en el cual se puede ver que la yegua hace una buena fase de cosecha, pero en la fase de trituración existe un fracaso absoluto. Es decir, todo el bolo alimenticio que formó ahí lo acaba de escupir. Y eso es imposibilidad de trituración. Otro ejemplo, no con fardo o con pasto, sino con un concentrado, con la avena, que requiere una masticación más concienzuda, podemos ver cómo esta yegua pone la cabeza de costado y abre la boca, dejando caer todos los granos que ustedes pueden ver acá. ¿eh? Esto debería estar en la boca, ya masticado, y sin embargo están por todo el piso, ¿sí? Porque la yegua pone la cabeza de costado para comer. Esto es una falla en la masticación, en la trituración. Esto es dismasticación. Y existen algunas entidades que son curiosas, ¿no? Cómo el caballo puede arreglársela solo, por así decirlo. Fíjense esta yegua que toma el pasto, lo mete en el bebedero, es la misma yegua filmada de dos ángulos diferentes para poder apreciarlo bien, y luego come la comida remojada con el agua. Esto es muy frecuente de ver y es un signo muy claro de querer ablandar el pasto para que sea más fácil su masticación y su posterior deglución. Entonces, ¿cómo revisamos un paciente eh, de este porte que en general no está acostumbrado y no le gusta que nos metamos a tocarle mucho la cara o intervenir su boca? Es un problema? Siempre se debe hacer una evaluación clínica completa antes de abordarlo al paciente, porque nosotros vamos a tener que hacer una sedación que sin excepción se debe hacer para poder abrirle la boca, y por consiguiente vamos a necesitar de una instrumentación adecuada. Antes de sedarlo, siempre hay que hacer una evaluación anatómica externa. Principalmente hoy vamos a ver dos tipos de evaluación: anatómica y funcional. Cómo come y qué es lo que tiene anatómicamente alterado, ¿sí? Aquí en la primera foto, ustedes acá a la izquierda pueden ver una atrofia temporal, el mismo caballo con una deformación mandibular. Este caballo tenía piezas faltantes, piezas dentales móviles, ¿sí? Otra deformación más en la mandíbula en un caballo, otra en una potranca muy joven. Eso es importante evaluar, toda la cabeza en conjunto. Luego se da un paso hacia la sedación. Como dije, es una condición sin excepción siempre que se da el caballo para poder abrir su boca y revisarlo exhaustivamente. No voy a hablar de protocolos anestésicos, están en cualquier tipo de bibliografía. En todo caso, pueden consultarme después por el foro, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero lo que yo más utilizo con frecuencia son estos tres fármacos, a veces asociados. Eh, las asociaciones más frecuentes para mí son entre un alfa-2 y un opioide, debido a que dan una leptonalgesia, muy, muy, muy buena para poder hacer un trabajo de calidad. Así que siempre que comienzo,
la revisación luego de la sedación, lo que hago es esto, una excursión lateral que yo le llamo de maniobra bimanual. Con esta excursión ustedes van a observar cómo se moviliza la mandíbula, a escuchar el ruido que hacen los dientes cuando friccionan entre sí y van a sentir la resistencia de la mandíbula siempre antes y después de la tensión dental. ¿Mm? Y es importante hacerlo antes y después de la tensión dental porque cuando uno lo hace luego de la tensión dental debe percibir una mejora en esa resistencia a la trituración o a la excursión lateral de la mandíbula. ¿Mm? Luego pasamos a la evaluación anatómica interna, que por supuesto, como dije, vamos a necesitar instrumental mínimo, y esto es condición sine qua non para poder hacerlo en forma correcta. Y comienzo siempre haciendo lo que se llama una línea de visión vestibular con excursión lateral. Esta es una prueba que hay que hacerla en una posición neutra, más o menos la posición neutra es el hocico del animal a la altura de la cruz del animal, y que es una prueba que tiene muy alto valor semiológico y es muy simple de hacer. Con solamente tener una buena fuente de luz, una sedación apropiada y un retractor de carrillos, como pueden ver aquí este instrumento, uno accede a ver este tipo de imágenes. ¿Y por qué digo que es una prueba de alto valor semiológico? Porque permite diagnosticar, por ejemplo aquí, esta punta que estaba lacerando el paladar, como pueden ver en esta foto, que es la de esta yegua. Aquí se produjo una laceración producto de este gancho que contactaba contra el paladar. Entonces decía, permite diagnosticar y permite evaluar nuestro trabajo en el post-tratamiento. También nos permite diagnosticar un punto prematuro de contacto, por ejemplo, que lo vamos a ver en este video, y la evaluación posterior a la reducción de ese punto prematuro de contacto para poder verificar que se ha rectificado totalmente. Para evaluar mejor el punto prematuro de contacto, voy a hacer un silencio así ustedes pueden escuchar. Ese es el punto prematuro de contacto, ese salto. Y acá ustedes pueden ver en el segundo video cómo se ha rectificado en su totalidad. Luego, cuando abrimos la boca con el abrebocas, más o menos lo que vamos a ver en el promedio de todos nuestros pacientes es una imagen como esta, ¿sí? Estas son dos fotos puestas en paralelo. Acá estaría la lengua. La lengua hay que saber manejarla con instrumentos de separación o simplemente con la mano, pero se necesita después a esta boca pasarle un espejo. En realidad es bueno tener espejos de diferentes tamaños para poder llegar a cada uno de los lugares que a veces son bastante difíciles de abordar. Y con el advenimiento de la tecnología, hoy en día podemos recurrir a una revisación un poco más exhaustiva por medio de la oroscopía, que es la endoscopía de la cavidad oral, ¿sí? Esto es muy práctico. Hoy ninguna persona que hace odontología equina debe optar por quedarse solamente con el espejo. Hoy todo el mundo que realiza una revisación o un tratamiento dental en un caballo debería ayudarse con un endoscopio. Fíjense que la maniobra no es invasiva, es la misma maniobra que pasar un espejo, solamente que la imagen va proyectada a una pantalla y eso mejora muchísimo el diagnóstico. Por ejemplo, yo hago diagnósticos de la evaluación funcional post-tratamiento. Fíjense acá, esta punta cómo estaba separando los dos dientes mandibulares contrarios y cómo se ha limado, cómo se ha retirado
esas puntas que llegaban a casi tocar la encía luego del tratamiento odontológico. ¿Sí? Acá se pueden ver en las fotos el antes y el después. Otra utilidad es en el control que debe hacerse, el control del tratamiento de la enfermedad periodontal, y que ayuda a, por ejemplo, como en este caso, este caballo que en el periodo de 6 meses redujo muchísimo este diastema patológico, que si bien todavía no había llegado a curarse, a revertir la enfermedad periodontal, mejoró muchísimo el cuadro, y esto fue evaluado gracias a poder sacar una foto el día 0 y a los 6 meses. Por eso es importante hacerlo de rutina cuando se trata una enfermedad periodontal. Otros usos son, por ejemplo, en la asistencia intraquirúrgica. Aquí, en el video del área superior izquierda, se ve cómo ayuda a la imagen a ver la ruptura del ligamento periodontal, la sindesmotomía del ligamento periodontal. Aquí otra asistencia intraquirúrgica en una extracción que fue realizada con éxito, pero que permitió por medio de la endoscopía evaluar que aquí faltaba retirar un fragmento del diente que se extrajo, que era un diente todo fracturado y salió por fragmentos, y acá quedaba uno, así que permitió ver eso. Y, por ejemplo, para hallazgos, todos nosotros hemos estudiado las enfermedades parasitarias de los caballos, pero nunca quizás vimos una larva L1 de gasterófilo en su pasaje por la boca, cómo convive haciendo verdaderos paquetes periodontales, enfermedad periodontal, y que esto fue posible verlo y diagnosticarlo gracias a la endoscopía. Y aquí tienen el gusano, una vez extraído uno de ellos de aquí, me pareció bastante curioso filmarlo en movimiento. Bien, ¿qué pasa con los caballos gerontes? Los caballos gerontes generalmente son los casos más desafiantes, tienen muchísimos años conviviendo con la patología que los aqueja, cambia el patrón masticatorio, convivir con estas patologías, y a veces su score corporal y la condición clínica médica general no ayuda ni siquiera a veces con la anestesia. Entonces tenemos un animal que probablemente haya que hacer algún análisis complementario antes de la sedación siquiera. En estos pacientes es fundamental evaluar el estado cardiovascular y de clearance renal, obviamente que también. Así que mi sugerencia es siempre recurrir a la bibliografía adecuada. Nicole Dutoit y Rucker, aquel que hizo el video animado que les mostré antes, ellos dos dieron un gold standard para la atención dental del caballo geriátrico. Entonces, ahí pueden encontrar una muy buena lista de qué pasos seguir para atender un caballo geronte. Mi recomendación siempre es, antes y después, hacer una evaluación funcional. Fíjense ustedes, esta yeguita, cómo masticaba el alimento en altura, es decir, cómo dejaba el alimento en su boca, parte se caía, tardaba muchísimo en comer, y cómo luego de la atención dental, un tiempo después, aproximadamente 7 a 10 días después, mejoró absolutamente la forma de comer. ¿Cómo se dan cuenta que mejoró? Sencillo, esta yegua no está levantando más la cabeza del piso, está concentrada en comer y no está concentrada en masticar sin dolor, ¿sí? Que es lo que hacía en el primer video. ¿Y esto por qué ocurre en el caballo viejo? Porque existen cambios dinámicos asociados a la edad. Una vez más, Karsten Stasik y sus colaboradores
hicieron un muy buen artículo donde evaluaron que la distancia, esta distancia I, que es producto de medir la parte de adelante del segundo premolar y la parte de atrás del tercer molar, y evaluar esa distancia que acompaña la curva de Spee, encontraron que esta distancia I, esta, disminuye en los caballos de mucha edad. Y al disminuir esa distancia, disminuye la fuerza de masticación. Podemos decir entonces que al aumentar la edad, va a disminuir mucho la fuerza de masticación. Y esto es así, por eso muchas veces los caballos gerontes requieren una atención dental muy diferente a la que requieren caballos más jóvenes. Para ir finalizando, acá les muestro lo que les comenté al inicio de la charla. Fíjense, este es el mismo caballo fotografiado a los 5 años y a los 33 años, y fíjense cómo cambió la cara de este caballo, cómo la cresta facial transversa es más evidente a los 33 años y no a los 5 años, justamente porque cambió la anatomía circundante a las coronas de reserva que ya no están en ese caballo añoso, ¿sí? Y cómo el ancho entre la nariz y la mandíbula disminuyó muchísimo respecto de el que tenía cuando era un caballo joven, ¿sí? Estos cambios son los que producen muchísimos cambios en la masticación sin tocar, creo yo, el punto más importante a esta edad, que es la articulación temporomandibular en respuesta a todos los cambios que hubo dentro de la boca, que eso sería un tema aparte para otra charla posterior. Pero sí es muy importante que ustedes comprendan de esta forma que un caballo no puede comer lo mismo durante toda su vida, ¿sí? Así como no puede estar montado toda su vida con la misma embocadura porque la boca es muy dinámica y cambia de forma y de aspecto y posición de sus piezas dentales y la anatomía circundante. Como consideraciones finales, yo recomiendo una atención dental entre 6 a 12 meses, dependiendo del caso. Recuerden siempre que este paciente es un animal que disimula muchísimo los signos clínicos y que, como dijimos recién, el caballo debe ajustar su alimentación acorde a la edad. ¿Sí? Por último, el paciente geronte necesita de una atención dental especial y diferente a la de los demás grupos etarios, y quiero dejar como nota final desterrar el concepto de limar muelas, porque la odontología del caballo es muchísimo más y no se parece en nada a limar muelas. Es una especialidad dentro de la medicina del caballo y los requerimientos para realizarla son muchísimos. Así que de aquí en más, en vez de limar muelas, podríamos hablar de atención dental en el paciente equino. Muchísimas gracias y quedo abierto a preguntas que surjan dentro del foro.